Buenas, estoy aquí colocando el teléfono, se me ha quemado todo el fondo, pero es lo que hay. A ver si me pongo de manera que vea todos los comentarios, que hoy estoy... Hola, bueno, ya tenemos a alguien por aquí en la sala. Hola Ricardo. Bueno, esperamos 2 minutitos, que yo no sé de esperar mucho. Buenas, Ander, mira, no sé, hoy se están conectando aquí. Pues nada, esperamos 2 minutines. Hoy estamos hablando de comunicación y bueno, de cómo transmitir todas estas pasiones que tenemos los padres a nuestros hijos y de comunicarnos de una manera más efectiva. Y está conmigo Sonia López, que es maestra, es psicopedagoga, educadora emocional y acompañante de padres. Así que básicamente creo que es una persona que lo integra todo para poder hacer esto de una manera efectiva. Así que nada, mientras que espero a que se conecte ella, que realmente es a la que más tengo que esperar, os voy saludando a todos los que vais entrando en la sala. A ver, opa, así, chiqui, 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 Lauri y... ¿Cómo estamos por aquí? Bueno, me encantará que, por supuesto, vayáis participando, ¿vale? Yo, como sabéis, pues voy guiando sobre lo que ya hemos leído también en el post, que hemos hecho a 2 manos, que lo tenéis en mi blog, y todo lo demás, pues vamos hablando. Y vosotros, por supuesto, me encanta que interactuéis. Muy buenas, Enia. Pues aquí estamos, Casa Puerto Sanz. Hombre, Laurita, ¿qué haces por aquí? A ver si se me conecta Sonia, que es aquí la semiprota. Aquí está mi Sonia. Hoy me he puesto... A ver, aquí, mira, allá me la manda. Aquí ya se está conectando Sonia. Yo tengo unos pequeños apuntes aquí. Para no perderlos. Hola, buenas tardes. Hola Sonia, ¿qué tal? Muy Bueno, bien. Sonia, a la que hay que agradecerle que venga porque, como os decía, maestra en un equipo directivo ahora, con hijos con contactos directos de positivos y demás historias, yo creo que más no te puede pasar en estos primeros días de septiembre. Tú ya debes estar agotada ya. Un placer estar contigo hoy, aquí. Muchas gracias. Bueno, mira, hoy me he puesto la camiseta de Nacida para Luchar, que fue de un club que nos unió. O sea, a mí, pues Exacto. eso nos unió. A mí, Sonia me enganchó, porque esta es una crack. La constancia que tenías tú en esa actividad, que me es tan ajena como lo de correr. Y luego también los posts que escribe, que es, consiguen que en las dos primeras frases es como que te metes tú en el salón de Sonia y estás hablando tú con los hijos de Sonia y viendo a ver cómo conversaciones que aparentemente son muy difíciles de abordar, se pueden abordar de una manera en calma, tranquila y oye, al final sin ningún tipo de problema, ¿verdad, Sonia? Pues bueno, también la experiencia, ¿no? Porque yo soy mamá ya de dos niños adolescentes, eh, te da, bueno, te enseña a relativizar un poco, ¿no? Este acompañamiento. Y sí que es verdad que poco a poco aprendes a gestionar, pues, todo, ¿no? Todo. Referente a nuestros hijos, las emociones, las situaciones, a leerlas con más calma, y a buscar estrategias más rápidas y más efectivas, ¿no? Sin Claro. buscar el culpable, sin quitarte la parte esta de culpa, la incertidumbre, ¿no? Eso no quiere Exacto. decir que tengas la razón absoluta ya, que sepas No, muy bien qué va a ir, pero sí que es verdad que a medida que nosotros crecen, ¿no? Yo le digo siempre a mis hijos, a medida que vosotros aprendéis, ¿no? Y crecéis como hijos, pues mamá y papá también aprenden a hacerlo cada vez o intentando al menos hacerlo un poquito cada día mejor. sí, porque ni siquiera lo de la experiencia de tener uno te da aquí un máster de paternidad y maternidad, porque Para aquí nada, cada uno es de un padre para y una nada. madre, como se suele decir. Además, yo tengo la suerte, yo pienso que tenemos la suerte de tener dos hijos, que uno es el día y otra es la noche. Y Eso es. puedes tomártelo como, ostras, ¿cuál es el problema? Pero yo creo que es una riqueza a nivel familiar enorme, enorme, porque el tener dos caracteres tan diferentes, dos formas de leer la vida, tan Ujú. diferentes, nos aportan siempre cosas súper positivas en casa. Entonces, Claro. no es lo que pasa, sino cómo miras lo que te está pasando, ¿no? Que es muy Bueno, difícil, también gestionarlo. Es fácil decirlo, pero difícil de conseguirlo, sí, ¿no? sí. Hoy se ha cortado, se ha cortado. Ahí está, a ver, no sé por qué. Se ha cortado, pero bueno, que
justamente hoy he estado en una sesión que me decían, un ejercicio muy importante es, antes de levantarte, soñar con tu día. ¿Cómo va a ser tu día, no? Y soñarlo. Pero fíjate que es un acto como muy tonto, ¿no? Que puede decir, esta ya está la loca, esta de los holísticos, porque te prepara la actitud ante el Exacto, día, ¿no? Y exacto. eso es a lo mejor lo más importante que tenemos que mantener para saber luego comunicar en calma, ¿no? Que es tan difícil a veces con todo lo que nos Exacto. está pasando ahora. Bueno, ahora y siempre, en verdad, ¿no? Porque Yo cada vez, creo que también es muy rico otro ejercicio, que es cerrar el día agradeciendo. Entonces, bueno, eso eso es. te da pues, la conciencia de que a lo mejor los problemas, hay problemas, pero no son tan grandes, porque si la analizas seguro que encuentras muchísimas cosas positivas, ¿no? Claro. A lo largo del día, tanto a nivel Ujú. personal como a nivel de familia, ¿eh? Claro. Oye, mira, hablábamos en el post que así por empezar, hablamos en el post de cómo tu pasión está por correr que te decía, la compartías con tu marido, que es aquí más y menos que triatleta, y con el tiempo, porque claro, tus hijos empezaste cuando tus hijos eran pequeños, ¿no? O sea, que a lo mejor no te podían Sí. acompañar en los kilometrajes que te tiras tú, pero ya ellos ya empezaban a ver esa dedicación, ¿no? O sea, qué te ha aportado a ti esta actividad y sobre todo, cómo les has comunicado, siendo tus hijos pequeños, lo importante que era para ti ese tiempo que te dedicabas tú a esa pasión, a esa cosa que a ti te hacía bien, digamos, ¿no? Ese autocuidado, llámalo X. Mira, yo a lo largo de mi vida he tenido la suerte que mis padres siempre han priorizado que mis hermanas y yo siempre hiciésemos deporte. Entonces era Ujú, algo que ellos son deportistas, entonces siempre he tenido el ejemplo en casa. Sí que es verdad que yo he tenido la suerte de practicar muchos deportes, pero cuando llegó mi primer hijo, los dos se llevan pocos, 22 ujú, meses, sí que hubo un parón en el tema claro, deportivo. Por suerte tuve, pues eso, en el camino se me cruzó un reto solidario que me hizo ponerme las bambas por primera vez. Yo había practicado ujú, muchos equipos, muchos tipos de deporte, pero aparece este reto solidario y además este reto solidario que era más preparar una maratón en 8 meses. Yo nunca había salido a correr en mi vida. Eh, También llega en un momento de mi vida en la que necesitaba yo empezar a tener retos, porque sí que el pequeño tenía 6 meses y ya el cuerpo me lo pedía. Entonces también me di ujú. cuenta que salir a correr, ¿no? El running, ¿no? Que llamamos, es el deporte más fácil para tiempo. Entonces empecé a correr, me fui a comprar unas bambas, preparé una maratón. A lo largo, una maratón con mucha conciencia. Tuve un preparador físico, tuve una persona que me asesoró en Ah, la sí, alimentación. digamos. No fue me levanto y preparo, ¿no? Una maratón, sino hacerlo lo mejor posible. Y el día que crucé esa maratón, que conseguimos el reto solidario, lo hice de la mano de mi hijo mayor y de un bebé de 6 meses. Y fue tanto el sentimiento, ¿no?, que sentí, que eso ha hecho que no haya dejado de correr. Y ahora hace 8 años que una de mis pasiones, aparte de la educación, es el running. Que además te enseña mucho, ¿no? En todo esto, yo creo que has encontrado paralelismos en tu vida profesional y en tu vida de corredora, ¿no? O sea, ¿Sabes en lo la que? preparación, el no dejar nada al azar, el hay que prepararse, el Exacto. no todo es fácil, o sea, no digo un día me voy a correr una maratón y al día siguiente la estoy corriendo. A lo mejor no siempre es un camino recto, es decir, empiezo a entrenar, termino un primer reto y sigo al siguiente, sino que hay veces que en el camino, ya contamos en el post, te pone piedras a veces un poquito grandes que te hacen frenar y reconducir camino. Y está en tu mano el Exacto. decir, ahora sigo corriendo, porque oye, te paraste en un momento dado, pero tú no has dejado de decir, buf, me he desanimado y ahora ya lo dejo, sino que lo que demuestra realmente una pasión es que tú sigues haciéndolo a pesar de haber estado casi de parón un año, ¿no? ¿Has estado? O con Bueno, he una lesión, estado casi año o y medio. año y medio, Yo cuando para pasar, preparaba sí. Cuando preparaba mi quinta maratón, de forma fortuita me rompí el tobillo a la mitad y de Hmm, estar en forma al máximo me encontré en una cama de hospital y salía de él con una placa y 7 tornillos. ya. Entonces, bueno,
la verdad es que tuve la gran suerte que mi hijo pequeño, a los pocos días de estar en casa, me dijo, mamá, yo te entiendo que estés mal, pero yo no tengo la culpa que te hayas roto un tobillo, ¿no? Entonces eso Qué fue grande. el repulsivo de grande, decir, pues mi gran objetivo, tenía dos grandes objetivos. El primero y el más importante era que a los años pudiese recordar ese momento, ¿no?, de inflexión en mi vida, porque claro, estuve 5 meses de reposo total en casa, Eso tú, perdí todo el curso escolar, no pude trabajar en un ¿sabes? año, estuve casi 5 meses sin poder apoyar el pie, entonces, objetivo principal, recordar esa lesión, intentar aprender lo máximo, ¿no? La importancia de la Ujú. resiliencia. También fue un momento en el que me di cuenta que yo me llenaba la boca con mis hijos de hablarles, ¿no?, de la fortaleza, de la perseverancia, del trabajo. Fue un momento... Ay, se cortó. Ahora, espera, ¿fue un momento? ¿Te has Sí, quedado es que ahí? me ¿Fue un llaman... momento qué? Sí. Sí, sí, en el momento que me di cuenta que era para trabajar el ejemplo, ¿no? Y Mm. además, pues, además me puse el reto de que el médico me dio poco porcentaje de poder volver a correr y me cogí al bajo porcentaje que me dio. Entonces también fue una Entonces, bueno, motivación de decir, bueno, pues oye, lo voy al menos intentar, ¿no? Y eso es. ahora, pues, tuve mucha suerte porque también una marca llamó a mi puerta, que es Brooks España, confió en mí. Recuerdo que cuando me llamaron casi no corría, y entonces, pues desde entonces corro con ellos y hubiese corrido mi quinta maratón justo una semana antes del confinamiento, Fíjate, que se anuló la así. de Barcelona, pero bueno, estoy segura que la correré, no es una obsesión y cuando la pandemia nos permita, Mm, pues mira, cumplir el sueño de volver a atravesar una meta, ¿no? claro, claro Pero que sí. me quedo con el aprendizaje, ¿no? A nivel de resiliencia, de perseverancia y también te vuelves más agradecida porque te das cuenta toda la gente que tienes a tu alrededor que te echa una mano, ¿no? Porque claro, mamá de Sí, repente desaparece de la vida de sus hijos y se postra en un sofá, claro, ¿no? claro. Entonces, Tú ya no puedes hacer ni cena, ni comidas, ni nada, llevar, nada. ni traer. Durante 5 meses y también te hace mucho menos orgullosa porque Mm, aprendes a, pedir. bueno, tienes que depender de alguien siempre para ducharte, para comer. Entonces yo tuve la suerte de que todo el mundo, tanto la familia como pues mis amigos me echaron una mano, ¿no? Claro. Y Y todo eso también lo están viendo tus hijos, ¿no? Que al final es lo que estábamos diciendo, que somos influencers no solo de, porque tú exactamente, antes de todo eso, tú le podías decir a tus hijos, venga, es que esto ya sé que cuesta esfuerzo, pero venga, vamos, hay que mantener una actitud buena ante las adversidades, ¿no? exacto, Y eso se lo puedes transmitir a viva voz, pero claro, verte a ti, una persona tan activa en la CAM, teniendo que pedir ayuda, que a lo mejor tú eres súper resolutiva por ti misma, eso lo exacto, han visto exacto. ellos Sí. y eso es lo que han aprendido de más, porque yo creo que, ¿no? Por más que tú Bueno, se lo has dicho de antes, aprendes tú porque a nivel de orgullo tienes que aceptar que te has vuelto una persona dependiente con la ujú, suerte de saber que es algo transitorio y que esa parte transitoria está en tus manos. Contra mejor hagas la recuperación, la cosa claro, va a ir mucho mejor. Sí que es duro aceptar que tu carrera profesional se frena durante un año ujú, completamente porque claro, yo tengo la suerte de ser docente y no podía estar clase con los niños porque no podía estar de pie. físicamente no. Súper agradecida también pues el acompañamiento que hicieron todos mis compañeros de trabajo y dirección del centro. Y Claro, entonces fue un reset. ¿Qué puedo hacer? Pues voy a formarme, voy a trabajar mucho diariamente para salir lo más rápido posible. Entonces eso también, por supuesto, ha sido para mis hijos también un aprendizaje. Mamá da teoría, pero también la pone en práctica, ¿no? en práctica, claro. Y bueno, estábamos hablando del tema de cómo comunicarnos bien con nuestros hijos, ¿no? Hablando desde la calma, que muchas veces nosotros también somos, o sea, nosotros somos humanos, sentimos emociones, efectivamente mamá no es un robot, mamá no solo dice cosas, sino que también las siente. Entonces, tú Exacto. nos hablabas de
la comunicación, pero lo primero que quizás hay que buscar en esa comunicación en familia es ese espacio físico y espacio temporal, ¿no? Para comunicarnos de una Ujú. manera, cuando no pasa nada, no pasa absolutamente nada, pero tenemos este espacio donde cada día Sí, comunicamos y sí. hablamos. Es como Mira, un poco el espacio de entrenamiento, ¿no? Digamos así. lo más importante, yo, por ejemplo, en todos los asesoramientos, ¿no?, familiares que hago o las tutorías en la escuela, lo importante es entrenarlo. ¿Y cómo lo entrenamos? Desde bien pequeños, porque sí que es verdad que llegan a los asesoramientos, sobre todo muchas familias de adolescentes, que me dicen, lo primero que me dicen es, Sonia, es que no me explica nada, ¿no? Y la primera pregunta es, vale, ¿te lo había explicado cuando era muy pequeño? No, no, es que ha sido una persona muy reservada. Digo, bueno, pues en la adolescencia, que además necesitan ese espacio Es un para plus. asumir cambios, para unirse a la tribu. Tú dejas de ser, pues, El no el referente, referente, quizás principal. sino el gran. Si eso no lo has entrenado, no lo has buscado a lo largo de todos los años, es mucho más difícil. Sí que es verdad que no es imposible el Eso entrenarlo es. cuando son grandes, ¿eh? Pero Si sí nunca que hay es que decir verdad, lo de nunca es tarde. nunca es Siempre, tarde. siempre hay tiempo. Lo importante es no solo buscar esos espacios, sino que esos espacios estén llenos de actitud. Y actitud quiere decir es que tengo ganas de hablar con ganas de entenderte. Porque a veces Mm, consideramos que hemos hablado con nuestros hijos, que sabemos mucho de ellos, pero nos hemos limitado a hacer interrogatorios. ¿Con quién vas? ¿Qué has hecho hoy? ¿Cómo ha ido la clase de mates? Si has sacado los ejercicios. Entonces, ese espacio comunicativo sí que es verdad que es muy difícil cuando empezamos el curso escolar, porque todos vamos como pollos sin cabeza, pero sí que hay que enseñarles, ¿no?, a sí, expresar, ¿no?, y que se acostumbren a expresar no solo lo que hacen, sino cómo les hace sentir todas esas eso es. actividades, ¿no? ¿Cómo podemos conseguirlo? Pues siendo el ejemplo a nivel de comunicación emotiva. Si yo puedo explicar que me ha ido un día bien, muy bien, porque también estamos acostumbrados a compartir las emociones negativas, ¿no? Es Sí, explícame lo que no va bien. Entonces, si claro. Nos centramos empezamos, en ellas y exacto, no. si nos centramos en la parte positiva, porque a lo largo de un día hay muchas cosas que nos van bien. Entonces hay que enseñar a expresar emociones de forma positiva. Y las Ujú, negativas hay que aprender también a no dramatizarlas, porque si correcto. nosotros A somos un modelo, magnificarlas, hacerlas más grandes a lo mejor, porque parece que es como, ay, que me va a contar algo malo, voy a estar mucho más atento, ¿no? exacto, Y dices, joder, exacto. pues entonces le Entonces, va a contar solamente las cosas malas, porque las buenas no le interesan, ¿no? claro, también es importante porque muchas veces que nosotros creemos que escuchamos a nuestros hijos, les vamos quitando importancia, ¿no? Nos explican Ujú, alguna cosa y dices, bueno, pero eso es una tontería. Bueno, pues esto no te preocupes porque cuando crezcas ya lo entenderás. Claro, hay sí, que darles, hay que entenderles, hay que empatizar con las emociones, porque todas las emociones son importantísimas. Entonces, creamos espacios diarios, si no diarios, casi diarios. Es ideal, por sí, ejemplo, nosotros en casa intentamos encontrar ese momento diario a la hora de cenar, donde sí, las suele pasar. pantallas, yo soy, claro, tengo hijos adolescentes, donde las pantallas están totalmente prohibidas para todos, para los 4 miembros de la familia, y es en el momento en el que podemos comentar, preguntar. También podemos Claro, buscar otros momentos, porque a lo mejor nuestros hijos adolescentes, sobre todo, en ese momento están pasando un rato en el que tampoco tienen ganas de tanta comentarlo, ganas. ¿no? Entonces, Mm, no forcemos. A lo mejor un gran momento, yo, por ejemplo, puede ser cuando pues los vas a buscar al entrenamiento, ¿no? Es un claro, momento la merienda, ¿no? distendido, Como, sí. o cuando vamos a buscarlos al cole. Entonces, Ujú, evitamos interrogatorios, evitamos sobre todo sermones, porque hay veces que intentan explicarnos algo y ya hacemos un monólogo de 25 minutos, ¿no?, de sermones. Evitamos sí. ironías también, ¿no? De decir, pues es una tontería, ya crecerás. Y Mm. somos el primer modelo de comunicativo para ellos, ¿no? Yo ayer les decía, es que mamá está tan nerviosa con este inicio de curso, necesito vuestra ayuda, ¿no? Claro, Necesito que me lo pongáis fácil estos días, ¿no? Porque si no, claro, la pelota se va haciendo una pelota de igual, nieve, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que ya también lo comentábamos tú y yo un poco antes, que bueno, que también es verdad que si nosotros, tú no, o sea, a mí no me gusta que cuando llego a casa, ¿no? Y me digo, bueno, qué tal el día? Pues bien, es que te sale exactamente eso, bien, pues Exacto, bien, no te voy a contar de pe a pa, ¿no? Pero si sí que tú haces ese ejercicio, ¿no? De, pues lo mejor es esta conversación que he tenido con este cliente o que por fin he terminado de editar este bloque de X fotos o que he encontrado esta cosa, ¿no? Y ujú, entonces vas contando como esas pequeñas partes de tu día en familia. Claro, luego tu hijo sí es más propenso a no de, ¿qué tal el cole? Bien. Claro, el ujú. cole bien. O sea, tampoco te va a contar más detalle. Ahora, el estar buscando las referencias de pequeñas cosas que puedan haber pasado, su tiempo preferido, ¿no? Su tal y que cual. Yo es verdad que lo que decías de la cena, yo creo que al final esto, como que la fórmula siempre hay que decir que depende de cada familia, ¿no? En el momento en el que tú encuentras que tus hijos están más receptivos a hablar, que Exacto, puede ser la merienda, y luego en la cena, si quieres hacer otra cosa, es precisamente lo que decías tú, de ponerle el lazo al día diciendo, oye, lo que más agradecidos estamos es que tal, ¿no? exacto. Con Y cuando tienes adolescentes es mucho más difícil encontrar, el momento, porque al ganar autonomía, pues, por ejemplo, hay muchos desplazamientos que claro, ellos ya hacen solos, ¿no? Entonces, cada claro, claro, familia también, claro, depende. En algunos asesoramientos me dicen, Sonia, es que mi marido o yo llego muy tarde claro, de súper tarde, trabajar, ¿no? Pues busquemos la sí, hora del desayuno. Oye, o busquemos una actividad una vez a la semana en la que poder compartir, ¿no? Pero si no ahí está, abrimos sí, esos niveles, esos canales comunicativos, sí que es verdad que cuando llegan a la etapa adolescente es más más difícil, complicado, ¿no? Más claro. difícil. Sí, sí, tú a lo mejor les vas lo que decíamos, ¿no? Que el entrenamiento, como para correr, como para cualquier cosa, empieza desde lo antes que tú puedas. Cuanto Exacto, antes, pues mejor. Pero no por ello, como tú, no vas a dejar de correr, o sea, empezaste a correr después de un tiempo en el que no habías hecho a lo mejor nada. ¿Por qué no vamos a empezar ahora? Y por qué vamos a decir que es demasiado tarde, ¿no? Empezamos exacto, cuando tengamos la actitud para empezar. Y a exacto, partir de ahí, todo para arriba. O sea, exacto. sin más. Y sí Y que tenemos que aceptar que hay niños más comunicativos y menos. eso Entonces, es. hay que, por suerte, como nosotros conocemos a nuestros hijos, vamos a saber encontrar esos espacios Claro. para poder tirar del hilo, ¿no? Ellos Bueno, tienen que ver que nuestra nos... amiga común Noelia decía que no todos, o sea, no nos comunicamos de la misma manera. O sea, lo que a mí Exacto, tú me cuentas una cosa y me la tienes que contar como yo la entiendo. Y a lo exacto, mejor yo te tengo que contar una cosa no como yo la entendería, sino como sé que tú la vas a entender. Que muchas exacto. veces hablamos a nuestros hijos como nos gusta que nos hablen a nosotros y a veces es que esa no es la fórmula, ¿no? No, no, no es la... Y además te das cuenta, sobre todo cuando se hacen mayores, Claro. porque claro, el ritmo, el tono es muy Mm, diferente. Claro, si no haya ese vínculo de complicidad, es muy difícil el crearlo, ¿no? Y sí que es claro. verdad que con un hijo y con otro hay que buscar esos vínculos de forma diferente, porque a lo Eso mejor en es. la cena no le ha apetecido hablar, pero justo cuando tú te ibas a dormir, llega a la Vale. habitación y hay que abrir ese canal y el mostrarte siempre pues Receptiva. interesado, ¿no? Ellos tienen que Claro. sentir, sobre todo cuando son grandes, que nos interesa nuestra vida, pero que no es un interrogatorio, porque yo quiero saber de él, pero yo también le explico la mía, ¿no? Porque somos un núcleo familiar y porque realmente me interesa expresar lo que yo siento, ¿no? Y saber lo que la otra persona sabe, ¿no? ¿Sabes? Bueno, y ahora, Sonia, que así ya en la mitad de aquí todo el directo, estamos en una época que no podemos obviar, donde los nervios están a flor de piel, la Mucho. incertidumbre creo que es el sentimiento y la emoción que más ¿no? está flotando en el aire, porque nadie sabe al 100%, no tenemos un futuro claro y seguro, los padres estamos nerviosos. Sí, eh, entonces, hablábamos tú y yo de esos, nosotros no podemos volcar todo eso sobre nuestros hijos. O sea, yo veo esto como una especie de, ¿no? Cuando tiras una piedra a un lago, ¿no? Que salen esos aritos, ti, 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 ti. Nosotros exacto. estamos en ese centro. Nosotros estamos alrededor, o sea, un poco como abrazando. Pero cuando nosotros nos sentimos mal, no podemos volcar hacia adentro. Tenemos que volcar un poco como hacia afuera, quizás, Exacto. ¿no?
Bueno, y al ¿Cómo final, buscamos eso nosotros? A ver, Sonia, cuéntame ese proceso. la verdad es que, claro, llevamos muchos meses viviendo en la incertidumbre. ¿Y qué pasa? Que el ser humano no está acostumbrado a hacerlo, porque a la que nosotros nos sentimos inseguros, la Ujú, primera emoción que nos surge es el miedo. Entonces, exacto. el tomar decisiones y acompañar con miedo es muy complicado. Entonces, claro, estas semanas estoy recibiendo pues muchos mensajes de familias de decir, vale, Sonia, ¿y cómo lo hacemos? ¿No? Hay dos formas de hacerlo. Primero es que debemos analizar cómo estamos nosotros. Entonces, cómo estamos gestionando esta incertidumbre, cómo estamos gestionando este miedo que nos produce el no saber y Ujú, si no podemos gestionarlo, deberíamos pedir ayuda externa. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos bien, nuestros hijos no lo estarán. ¿Cómo tenemos que acompañar a nuestros pequeños? Claro, depende mucho de la edad. Hay que informarles de que la escuela que dejaron en marzo no va a ser la misma, va a haber muchos cambios, va a depender de cada centro que haya decidido las medidas. Por ejemplo, aquí en Cataluña, desde los 6 años, todos los alumnos van a ir con mascarilla, van a estar en ujú. grupos burbujas, ¿no? Que llamamos. Sí, El patio no va a ser como siempre. Entonces, no, va a estar dividido. tenemos que ir explicándoles y sobre todo abrir canales para que ellos pregunten todas tus dudas. No le podemos decir ya lo verás, sino el Claro. primer día del cole sí que hay cosas que les va a sorprender, pero Mm, contra más informados, mejor. mejor. Informar no quiere decir asustarles, porque si tú Ya. les dices que va a ser un curso complicado, yo te diría como docente también, mucho. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Entonces, yo creo que es un escenario ideal en el que nos encontramos de educarles en el ahora, porque En el el ahora, eso pasado es. ya no existe. La normalidad de la escuela que ellos recuerdan no existe. Ojalá que de aquí a un año Ojalá. hayamos tocado con la vacuna y todos. Pero ahora hay que decirle, ahora lo que nos toca es conocer la realidad. Los niños tienen que tener muy claro cuáles son las medidas higiénicas que ellos deben tomar por su propia protección, por la del resto de compañeros y por, Ujú, sobre todo, también cuando vuelven a casa y claro. hay que acompañar sus dudas. Entonces, es importantísimo también estar muy alerta a las señales que ellos nos pueden dar de Mm, extrema preocupación, el dormir mal, el estar más irascibles. Además, nos encontramos con un problema muy grande, que es que los más pequeños que se incorporan a las escuelas, la etapa de adaptación en muchas escuelas no va a ser posible, porque antes papá y mamá a los niños, al menos aquí en Cataluña, acompañaban durante los primeros días en el aula sí, y esto es inviable, nos guste o no. Es algo que los docentes llevamos muchos años pidiendo y ahora que lo habíamos conseguido, toca cierto. adaptarse. Este Sí, año no va a ser así. ¿Va a ser peor la adaptación de los niños? No, va a ser diferente. Entonces hay que distinta, estar claro. muy alerta a las posibles señales de alerta, de alarma, ¿no? Que de nuestros Sí, sí. hijos, pues lo que decíamos, les cuesta más dormir, les cuesta más o incluso comer, están más irascibles, incluso intentan superar más los límites. Entonces, nuestra calma, nuestra confianza en el equipo docente del cual van a ir nuestros hijos, porque yo entiendo Ujú, perfectamente esta incertidumbre, porque yo lo vivo como mamá, pero también lo claro. vivo como un docente que va a estar en el aula pues menos de Sí, 30 metros cuadrados con un número muy superior al que la televisión explica. Entonces, es el momento, yo creo, más que nunca de confiar en la escuela, es el momento de confiar en que el equilibrio y la comunicación escuela-familia tiene que ser este año mucho más. mucho más y Ujú, todos tenemos que aprender a ir dando respuesta a las necesidades que vayan saliendo día a día, porque claro. nadie sabe qué va a pasar cuando las aulas se llenen
pues de nuestros pequeños, ¿no? De pequeños, sí. Luego claro, también pues se habla, ¿no? De a ver, los niños pequeños que tendrán dudas. Yo, por ejemplo, he sido bueno, digo divertido, entrecomillado totalmente, ¿vale? Pero hablando con mi hija justamente la otra noche, en plan, bueno, entonces, Paula, íbamos a irte diciendo que aunque todavía no sabemos 100% cómo vas a entrar al colegio, sí que hay ciertas cosas que nos han ido transmitiendo, pero bueno, que sepas que hoy empiezas en el colegio presencial, pero igual mañana volvemos otra vez a casa, aún no estando tú enferma, porque claro, esto va a pasar, ¿no? Esto de que Exacto. vuelven están no sé cuántos. Y entonces, claro, mi hija decía, entonces si da positivo, entonces, o sea, pero si estamos en clase, entonces alguien da positivo, como si el positivo apareciese, ¿sabes? Aquí como un blip, ¿sabes? Algo de videojuego, y digo, pues nada, lo que no hay que salir es corriendo así, ¡ah! Y claro, ya se reía pero porque en el fondo en su cabeza estaba eso metido, ¿eh? O sea, Exacto. esa cosa de, y si viene y te plonche, o sea, los niños aunque entienden lo básico, que yo creo que sí, pues eso, por tener mascarilla, mi hija es la primera que me agarra y me dice, mamá, la distancia con la mampara, tal, no sé cuántos, o sea, que se ve que ellos entienden todo lo básico que les hemos ido bombardeando a través de todos estos meses de mascarilla, distancia social, lavado de manos, no ponérsela de bufanda, no la nariz. Todas esas cosas ellos no entienden. Pero aún así, tienen, o sea, su imaginación aquí, sobre todo los más pequeños, juega un punto súper importante de decir, o sea, es que se están imaginando de todo. Y Exacto. entonces ahí es donde tenemos que escuchar para decir, ostras, pues mira, no lo sé, creo que así no va a pasar. Va a pasar de alguna manera quizás parecida, pero ojo, ¿no? Cómo te vas tú desarrollando y tal. Y luego también, ¿no? Pues eso de, si yo te lo estoy comunicando con calma, Ujú. mismamente en la calle, oye, cariño, bueno, en este caso digo que es al revés, ¿eh? Pero imagínate que mi hija me está diciendo, mamá, la distancia de seguridad, tal, no sé cuántos, digo, con la misma calma que tú me lo estás diciendo a mí, mamá, se lo has Ujú. de has de transmitir a compañeros, ¿no? Porque también ellos, lo que te decía, van Exacto. con muchas cosas en la cabeza y yo creo que hay que también decirles cómo, o sea, cómo decir las cosas también a sus compañeros, a Hay sus que, profesores, exacto, todo esto, ¿no? hay que confiar en la gestión que hará cada tutor en su aula. Entonces, hay que explicarle a nuestros pequeños que Mm, si mamá y papá deciden que va a ir a una escuela es porque confían en los protocolos que la escuela claro, ha desarrollado. Llevamos tienen, todo el sí. verano trabajando en ellos. ¿Son fiables? No lo sabemos, porque estamos en una situación en la que ninguno no nos habíamos encontrado. Lo que sí Claro. que te puedo decir desde la otra banda es que ningún profesor quiere, porque los profesores a veces se olvidan, ¿no? Es como los sanitarios, ¿no? Ay, que te estás Que tienen cortando. también, Justo. que Espera, también, Sonia. también tienen Vuelve a familias. decirme la perspectiva de profesora. A ver, cuéntame. Es decir, confiamos en el profesorado, el profesorado también tiene las mismas dudas que puede tener una Un padre, familia, una madre, ¿no? ¿no? Ujú. Además, también como yo soy mamá, tengo el miedo de decir, bueno, yo voy a estar en riesgo, como muchos Ostras, trabajadores que lo están en sus trabajos, entonces también me correcto. preocupa las consecuencias que pueda haber para mi familia, pero estamos intentando que los protocolos sean lo más seguro posible. Entonces hay que aprender al día a día, hay que prever toda la comunidad educativa este año más que nunca tiene que ir de la mano y hay que iremos resolviendo todos los escenarios que se vayan dando a lo largo de todo el curso escolar. Sí. Y luego también lo que también hemos hablado que tú como, o sea, tú eres psicopedagoga, tú eres maestra, de hecho estás en un equipo directivo y una de las cosas que me has transmitido, aunque ahí en Cataluña me decías que sí que se suele hacer o lleva tiempo haciéndose, pero que quizás hoy y en general debería imponerse esos primeras semanas de pura y absoluta educación emocional hacia los niños. Exacto. Es decir, aquí nadie va a empezar con las divisiones el primer día. O Es sea, que que se empiece con vamos a igualar, vamos a rebajar tensiones y empezamos cuando Es, empezamos. es que la prioridad yo creo que debe ser primero la sanitaria. Entonces tenemos que Exacto. conseguir que nuestras escuelas sean seguras. El equipo docente, por suerte en Cataluña hace muchos años que la educación emocional es una parte, un eje vertebral de nuestros proyectos educativos. Entonces, Ujú. lo que necesitamos
es, por una parte, saber, sí que lo hemos sabido porque hemos acompañado a los niños hasta junio, ¿no? Cómo han vivido estos meses de verano, por un lado, cuáles son los diferentes escenarios que se han vivido en casas. Claro. Deberemos acompañar también pérdidas, ¿no? De abuelos, porque seguro que nos encontramos pérdidas. Y también tenemos que acompañarles en esta incertidumbre, porque ellos también puede ser que si hay niños que sienten mucho miedo, se lo contagien al resto de compañeros. Entonces va a haber diferentes bloques a nivel de educación emocional que el profesorado va a tener que trabajar. Los contenidos son importantes, importantísimos, pero si el niño no está bien, no puede aprender. Y aparte de la educación emocional, yo creo que los docentes nos vamos a encontrar en un reto enorme, que es otra vez generar las ganas de aprender. ¿Por qué? Además, somos muy conscientes que nuestros hijos se han pasado mucho tiempo, muchos niños delante de la pantalla. ¿Qué pasa? Que la atención ha disminuido. Delante de una pantalla todo es rápido. Entonces, tenemos que ser muy conscientes, los docentes, que el nivel de atención va a ser mucho menor al que era antes. Entonces, recuperar la atención, dar respuesta a esta necesidad emocional y además generar de nuevo las ganas de aprender, ¿no? Entonces va a ser un reto educativo enorme, ¿no? Los contenidos también son importantísimos y vamos a tener que hacer todas las escuelas se ha hecho una buena evaluación de cada curso, pues dónde está, sabemos dónde partimos e intentaremos llegar lo más lejos posible. Sí que todas las escuelas pues empiezan a programar la posibilidad de que en algún momento tu clase pueda estar confinada durante 14 días en casa, ¿no? Entonces, claro, para los docentes es un esfuerzo titánico el programar o el pensar en dos escenarios paralelos que estamos todo el rato que existirán todo el rato. Claro, porque tú empiezas en presencial con un tipo de enseñanza, ¿no? Que en presencial a lo mejor pues es más manipulativa, puedes hacer más turnos de preguntas, de respuestas, ¿no? Entre los niños, tal, ¿no? Porque es un poco más dinámico, pero en cuanto te metes en una cosa de Zoom con 10 niños ahí, dices, entre quita el micrófono, pon el micrófono, para no sé qué, no sé cuántos, ya es otra manera de enseñar, ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, hablabas de cómo en las guarderías, ¿no? Por ejemplo, bueno, no en las guarderías, sino, perdona, en infantil o en esos momentos en los que los niños tienen que llevar este periodo de adaptación, ya no se puede hacer de la misma manera a pesar de que se había conseguido. Yo creo que hay otra cosa más que se había conseguido en ciertos niveles de la educación, que era, pues, por ejemplo, lo de trabajar por proyectos, trabajar en equipos, o sea, eso de juntar un poco más las mesas, el que hubiese mucho más comunicación entre ellos, ¿no? De una manera cohesionada. Ahora volvemos a eso que estábamos muchos padres y profesores luchando, ¿no? De vamos a hacer algo mucho más colaborativo, mucho más cooperativo, vamos a cambiar como el ambiente de la sala. Claro, eso como, ya sé, porque tú además eso, que vas como con ideas innovadoras y demás, ¿cómo lo gestionas tú eso? Pues mira, de momento la prioridad es la parte sanitaria. O sea, Claro. quiere decir que las escuelas dejarán de trabajar. Yo, por ejemplo, en mi escuela llevamos más de 12 años trabajando a nivel cooperativo. ¿Vamos a dejar de trabajar de esta forma? No, pero de momento tenemos como otros escenarios más importantes. ¿Quiere decir que no va a haber un vínculo en el aula? Sí, sí que lo va a haber. Sí. Esa es la función del docente, dar seguridad y el crear el sentimiento de grupo. Entonces, hay que ser muy pacientes. Estamos en un impasse de buscar una solución a una pandemia que nos ha hecho desestructurar todo, no solo la educación, ¿no? Además, los docentes no estamos preparados, no estamos formados para la escuela online. Hay muchos padres, por ejemplo, el otro día un padre me decía, pero Sonia, es que yo he estudiado en la universidad online y no es tan complicado. Y yo decía, sí, yo te entiendo, yo también he hecho muchos cursos online, pero la atención, la motivación de un niño de 6 años no es la misma de una persona de 45. Entonces, hay que ser muy pacientes. ¿Volveremos a lo que hacíamos antes? No, tampoco, porque seguro que aprenderemos a gestionar
muchas cosas de forma diferente. Entonces, la prioridad es volver a despertar las ganas de aprender de nuestros pequeños, el hacer un reset, el limpiar emociones, el crear nuevamente vínculos. Alguien me decía, ¿se pueden crear vínculos con una mascarilla? Yo decía, es más difícil, es más difícil, sí. pero sí, tú eres fotógrafa de vínculos, sí. Entonces hay que tener actitud para el poder adaptarnos. Sí que es verdad que no va a ser fácil, que el profesorado nos sentimos dejados de la administración, que en una semana que llevamos de curso hemos cambiado nuestro plan de apertura 4 veces, que no es verdad que los recursos que se venden desde los medios de comunicación lleguen a las escuelas. De momento, yo te hablo de mi escuela, te hablo de Cataluña. No, sí, entonces, eso es general. Tenemos 2 opciones, o quejarnos todo el día o decir, vale, ¿cuántos somos? Vale, ¿cuánto nos dividimos? Pues... ¿Cuándo tomamos? ¿No? Hay que ser, es el momento de ser resolutivos, ¿no? Sí. Y ya soné un poco, por volver un poco a lo que es la familia, yo siempre, lo hablo, mira, no sé si todavía está por aquí Cristina, pero bueno, es una persona con la que hablo mucho de esto. Yo no soy una persona, por mucho que tenga mucha empatía y mucho tal, no me he formado nunca, yo de hecho mi madre es maestra. Siempre desde pequeña dije, yo no voy a ser maestra porque no soy capaz de transmitir eso que tú decías, ¿no? Esas ganas por aprender, eso está, no sé, yo veo a mi marido, por ejemplo, y tiene esa capacidad, de alguna manera la tiene, pero yo no la tengo. Sé también que hay muchas maneras en las que los niños aprenden de manera distinta, ¿no? De las diferentes inteligencias. Yo tengo pequeñas partes de conocimientos que sé que están ahí y sé que se puede hacer de alguna manera, pero yo no estoy formada como docente y muchas veces te diría que ni ganas, ¿vale? Entonces, se me va a presentar como se me ha presentado de una manera anteriormente, pues que aquí montar la escuela en casa, y hay padres que por convencimiento, porque tienen ya una previa formación o interés tipo hobby, por lo que sea, sí están formados en esas maneras y oye, lo llevan fenomenal, incluso mejor que llevando al niño al colegio. Y además, pues aplacan ese tema, lo que decíamos sanitario. Pero hablando también de comunicación y de cómo gestionar esto de esta situación que ya hemos vivido en pandemia, pero que ahora por esa intermitencia y esa inseguridad nuestra se va a poder seguir produciendo. Sí. ¿Cómo gestionamos con nuestros hijos que de pasar de la figura del profesor, y me estoy refiriendo casi te diría yo a adolescentes, ya no, porque los adolescentes, como tú decías, pues claro, saben quién es el profesor, ellos tienen sus tareas y a lo mejor nosotros les acompañamos en esa organización de tareas. Pero cuando tú sí que tienes que acompañar en el aprendizaje y hacer entender a tu hijo que eres mamá y profe, que hay veces hay un pequeño cortocircuito, o incluso los padres no tienen esa capacidad para ser profesores. ¿Qué podemos hacer, Sonia, como padres, un poco para controlar nuestras emociones y poder aún así, pues no sé, transmitirlo en calma y acompañarles a ellos dentro de esta situación tan rara que tenemos ahora mismo, ¿no? A ver, lo primero es que, por suerte, por desgracia, hemos tenido ya casi 3 meses de entrenamiento. Entonces, hemos aprendido lo que nuestros hijos voy a poner esta cara porque... bien y mal. Nos vamos a volver, claro, mis hijos me decían, mamá, tú que estás en el cole ya, ¿nos vamos a volver a confinar? Digo, no lo sé si nos vamos a volver a confinar, ¿no? Dependerá de cómo evoluciona todo. ¿Que hay muchísimas posibilidades? Sí que es verdad. Entonces, lo primero que debemos explicar a nuestros hijos que cabe la posibilidad de que durante 14 días tengamos que estar en casa, ¿vale? Esto es una opción. La segunda, yo pienso que nuestros hijos en clase no están, una profesora no está justo todo el rato al lado de nuestro hijo mientras trabaja. Yo he tenido muchas familias decirme, Sonia, ¿cómo conseguimos que durante el confinamiento, porque después está todo el tema de la conciliación, ya vemos que el gobierno no nos va a facilitar la historia. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestro hijo? Lo primero es también personal, a la hora de que él tome su responsabilidad en la que los deberes o las tareas escolares son suyas. El problema es que, no el problema, sino que como esta situación
venido tan de golpe a todos, hay padres que han considerado que debían estar al lado de sus hijos todo el rato. ¿Me oyes, Sí, Eva? perdona, ya estoy. Sí. Vale, Creo que ya entonces, estoy. Sí. el tema es, si vuelve a pasar, claro, es muy difícil decir cómo hacerlo, porque claro, no es igual una mamá que me oiga de educación infantil, ¿vale? Vale. 3 a 6 años, o incluso primero y segundo, me dirá, sí, Sonia, pero es que es muy difícil. Pues hay que trabajar, establecer horarios, ir potenciando poco a poco esta autonomía y intentar pensar que si todo va bien, solo van a ser 15 días de encierro, ¿no? Entonces, la única forma de ayudarles es, pues eso, el trabajo de la autonomía y que asuman sus responsabilidades. ¿Es fácil? No. Sí, No, claro, vale. hay muchas familias que me decían, es que me necesita, yo no puedo trabajar porque me necesita cada 2 minutos. Y yo digo, vale, pero antes del confinamiento, cuando hacía tareas en casa, ¿cómo lo hacíais? No, estaba yo al lado. Y digo, pues imagínate, una persona, un niño que se ha acabado de encerrar en casa, que no entiende lo que es una pandemia, no le podemos pedir que ahora trabaje 3 horas diarias de forma autónoma. ¿Cómo lo hacemos? Poquito a poquito. Es aumentando cada vez. Una técnica buenísima es ir aumentando semanalmente ese tiempo y que antes de empezar a hacer las tareas, el niño o la niña pueda preguntarte las dudas. Entonces es decirle, vale, ¿qué tienes que hacer? Esto, vale, ¿qué dudas tienes? Entonces, cuando tú te has asegurado que no tienes dudas, porque también puede ser un reclamo de atención, ¿no? Que está muy justificada, porque a lo mejor ese niño está muerto de miedo, porque vuelve a estar encerrado, ¿no? Es decirle, estás bien, te aseguras, no hay señales de alarma, entonces yo te explico dudas, tú trabajas y hasta dentro de 25 minutos, pues no te puedes levantar. Quien dice 25, dice 15 o dice 5. Sí, depende de tu hijo en función de cómo lo hayáis ido trabajando a lo largo del tiempo, ¿no? La teoría es muy bonita, pero hay que ser muy conscientes que las realidades familiares son muy diferentes. Entonces yo te digo, ¿estas estrategias funcionan? Pues muchísimos, porque yo las he puesto, doy fe, ¿no? Pero sí que, claro, cada situación familiar es muy complicada. Una persona que tenga que teletrabajar, como nosotros nos pasó, 2 niños en edad escolar que necesitaban nuestra ayuda y que teníamos que teletrabajar los 2 de casa, pues unas entre 8 horas mínimos, ¿no? Entonces, es difícil, sí, pero hay que buscar esas estrategias. Simplemente para facilitar la autonomía a nuestros hijos, sobre todo la iniciativa personal, para que asuma sus responsabilidades y eso nos va a favorecer mucho el clima después en casa, ¿no? Que se bajen el volumen, los decibelios, ¿no? Y que todos estemos los más tranquilos posibles. Bueno, eso, pues me parece, yo creo que para cerrar como que una idea maravillosa. Sabemos que tenemos que intentar en lo posible estar tranquilos. Si no lo conseguimos, porque nosotros también tenemos nuestro derecho a tener miedo, incertidumbre y bueno, y tantas otras emociones que nos pueden llegar a bloquear, pues saber que tenemos personas que nos pueden acompañar en estas emociones, que no son nuestros hijos, que son otras personas fuera de nuestro círculo, que nos lleven a la calma y que a partir de esa calma, pues nosotros digamos, venga, esto nadie nos ha dicho que iba a ser fácil, pero con buena actitud, ¿no? Como dices tú, Sonia, con una buena actitud podemos llegar a salvar no solo los platos, sino el mantel, los cubiertos y el vaso, porque yo creo que al final los niños, lo que estábamos diciendo al principio, lo que necesitan es sentirse escuchados y sentirse acompañados por nosotros que seguimos siendo, si no sus influencers cuando ya son ya más adolescentes, por lo menos sí sus referentes y su roca, ¿no? Que tiene que estar ahí un poquito contra viento y marea. Bueno, yo pienso que un pilar en la educación es que nuestros hijos, y además no nos tenemos que cansar de respetarles, sepan y sientan que estamos a su lado de forma incondicional. O sea, pase una pandemia o sea un problema con su mejor amigo, nosotros le damos la misma validez. Entonces hay que ayudarles a poner nombre a lo que sienten y que sientan que nosotros validamos
esas emociones, porque son muy, muy reales, ¿no? Y entonces Eso es. a veces les quitamos el derecho a sentir lo que ellos en ese momento sienten. Entonces, les ponemos Claro. nombres, les acompañamos y una vez que le damos espacio, ¿no? Legitimidad, Y sí, sí, sí. es mucho más fácil de poderles acompañar. Entonces, dos tips. Si nosotros Venga. estamos bien, ellos están bien. Si hay Ujú. un espacio donde ellos se sientan con la libertad porque van a tener la necesidad de compartir todo aquello que sienten, va a ser todo mucho más fácil. Entonces, Pues nos pero no quedamos con ahora en eso. pandemia, No, sino no, 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 a nivel no. Siempre. educativo, ¿eh? A nivel Eso es. educativo. Y también el tener el sentir en el derecho, ¿no? Que yo lo hago con mis hijos, decir, hoy mamá no está, ¿no? Porque a menudo decimos, nos preguntan, ¿qué te pasa? Y yo digo, Nada. nada. Entonces, claro, cuando tú le preguntas a ellos, ¿qué te pasa? Ellos dicen nada. ¿Por qué? Porque Claro. es el modelo que le hemos dado de gestión emocional. Entonces yo digo, Eso es. pues hoy estoy nerviosa, hoy estoy preocupada, hoy me siento insegura, ¿no? Siempre y Eso es. cuando nivelando la emoción a la edad de nuestro hijo. Yo no le puedo decir a un niño de 3 años, mamá está insegura y tiene miedo, ¿no? Entonces, Sí, claro, claro. también no podemos olvidar que somos los adultos. Se lo proyectas, entonces ellos también absorben esa emoción y ellos además la magnifican mucho más que nosotros. Pero bueno, Exacto. lo que es eso. Yo me quedo con esos dos tips muy valiosos que, como dices tú, parecen fáciles, pero sabemos que su trabajo lleva. Así que, pues mira, empezamos con nuevas tareas en septiembre y yo creo que con esto, ojalá terminemos el año Ojalá. tomándonos las cosas con calma Exacto. y no confinados. Pues Así que, muchísimas gracias, Eva, gracias. y a las personas que nos han escuchado. Sí, mil gracias a todos los que habéis estado por aquí, yendo y viniendo. Yo sé que luego en diferido seréis muchos más y os lo habremos agradecido igualmente que os hayáis tomado todo este tiempo. Yo a Sonia la mando un besazo, vamos, gigante. Yo sé que al final Igualmente. conseguiremos unir ese espacio que nos separa, algún día darnos ese abrazo que las dos nos merecemos. Estoy Y muchas convencida. gracias por tu ayuda. Muchas gracias, Eva. Hasta luego, Chipina. Adiós.